Tiempo de análisis. Hablamos ya con el analista político Asís Timmermans. Señor Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? La renuncia de presentarse a las primarias y la posterior sanción por parte de Podemos es la evidencia de que sigue habiendo una división interna entre rejonistas y afines a Pablo Iglesias. Bueno, sí y no. Yo creo que es la evidencia de que hay gente que quiere escapar del hierro de Pablo Iglesias, que es absolutamente, que pretende someter cada detalle del partido. Y bueno, en las cercanías, digamos, de esa eventual candidatura de Íñigo Errejón, pues esa pequeña rebelión, bueno, pues lo que revela es eso, ¿no? Es decir, que quien se mueve no sale en la foto y que Pablo Iglesias y su fiel ejecutor Echenique no están dispuestos a tolerar ninguna disidencia. Entonces se han sumado, digamos, Rita Maestre y compañía, pues a un proyecto que creen ganador ante la ausencia de candidatos, que es el proyecto de Manuela Carmena. ¿Por qué Julio Rodríguez es uno de los candidatos favoritos de Iglesias y no ha hecho otra cosa que fracasar en su intento de ser diputado? Pues es una cosa peculiar, pero yo daría dos claves entre otras. En primer lugar, esa clave que te he dicho, y yo lo dije hace años, es decir, que la relevancia de alguien en Podemos no depende de su éxito ni de su cargo orgánico, sino de su cercanía con el gran líder Pablo Iglesias. Y en segundo lugar, la condición de Julio Rodríguez, es decir, quien conoce la psicología de Pablo Iglesias sabe que contar con un militar, no de prestigio, porque Julio Rodríguez no tiene ningún prestigio, sino todo lo contrario en las Fuerzas Armadas, pero con un militar que ha sido jefe del Estado Mayor del Ejército, con lo cual es simbólicamente eso que llegue al poder una persona que ha sido jefe del Estado Mayor del Ejército, simbólicamente es esa posibilidad muy del estilo chavista de lograr el apoyo de las Fuerzas Armadas como el pueblo en armas, y estas ilusiones de Pablo Iglesias, que pueden parecer muy lejanas y muy irreales, pero que tienen un punto político importante para él. Julio Rodríguez es un desastre, aparte de, repito, de una persona con un prestigio nefasto, con una prensa nefasta en el Ejército, pero es muy importante simbólicamente para Pablo Iglesias. ¿Le puede pasar factura ahora a Madrid en las próximas elecciones? ¿Tiene ahora Manuela Carmena menos posibilidades de seguir en la alcaldía? No lo sé, yo creo que habrá un toque de silbato porque desde el principio, de alguna manera, los de Pablo Iglesias sí quisieron el sacrificar el poder en Madrid. Quiero decir que de alguna manera Manuela Carmena se les iba de las manos, no era una persona que estuviera bajo su estricta disciplina, pero sacarle partido, digamos, publicitario a su labor. Entonces no creo que crear un conflicto, no creo que quieran, y yo creo que es más importante para ellos una victoria de Carmena, aunque no sea una victoria de Podemos, que el tema de dominar la candidatura de Carmena. Ese es mi análisis, pero pronto lo veremos, desde luego. Yo creo que Carmena las posibilidades de Carmena dependen, entre otras cosas, de la rapidez y eficacia con la que se organice la oposición, cosa que no está haciendo en este momento. ¿Está más discutido que nunca el liderazgo de Pablo Iglesias? Sí y no. Es decir, Pablo Iglesias, de alguna manera, sí, para los que le conocíamos, en fin, sabíamos quién era, que es una persona autoritaria con un proyecto totalitario que no tiene ninguna moral y ninguna ética otra que la de conseguir el poder para imponer esa dictadura por él admirada. Pero sin embargo, lo que sí es verdad es que dentro del propio Podemos se ha quitado mucho la careta a Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias es capaz de cualquier cosa, y muchos que hasta hace muy poco eran antisistema, pues ven como el gran líder pacta, pues no sé, cosas como la composición del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, ¿no? Entonces, el liderazgo interno de Pablo Iglesias, por una parte, sí está discutido o sí hay un desencanto, pero por otra parte, están entusiasmados porque el poder real que un grupo con una cúpula absolutamente antisistema como es Podemos, el poder real que están ejerciendo en la sociedad española es una cosa alarmante, gravísima y que verdaderamente no tiene casi precedentes en Europa occidental. Es decir, que una gente como Podemos
si supieran lo que es en otros lugares, se llevarían las manos a la cabeza. Que una gente como Pablo Iglesias, Echenique y Monedero tengan un poder tal sobre el gobierno de Sánchez es una cosa alarmante, peligrosa y casi diría que puede ser trágica para España. Asís Timmermans, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias a ustedes.